Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satar Hasan Tamacheli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Ustedes tienen la palabra. Sí, adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Eh, si se dice que cuando nacemos cuando respiramos, em, se dibuja esa carta natal, ¿qué pasa con los partos de agua? Porque el bebé no respira de inmediato. Ya. Vamos a ver. Una pregunta técnica. Sí. Lo que sucede es que con la primera inhalación ya empieza a disminuir la latencia del cordón umbilical donde está recibiendo el oxígeno y tarda 2, 3 minutos en dejar de latir, o a lo mejor menos. Pero la primera inhalación por nosotros mismos, individualmente, por necesidad propia, y entonces eso impacta al cerebro, a todo, se despierta todo el sistema neurovegetativo en la primera inhalación y se independiza de la nutrición y de el oxígeno que transmite la madre. Por eso es tan importante este momento, porque es el momento en donde empezamos a valernos por nosotros mismos. Primero, claro, a nivel instintivo, pero al final, a partir de ahí respiraremos y el corazón no dejará de latir, coordinado con la respiración. Antes se coordina con el latencia del cordón de la madre, que no es que aporte la conducción de la vida vegetativa, de la vida instintiva, pero influye mucho, porque básicamente lo que la madre transmite es confianza o amenaza, protección o amenaza. Entonces, por eso ese momento es cuando se levanta la carta, porque te individualizas con tu propia respiración. En en el agua no puedes respirar, ¿sí? Pero también al bebé que parto en agua sabe que tiene que salir o lo lleva quien esté conduciendo la liberación. Entonces, ese impacto en ese instante fija, empieza la individualización. Es lo que yo podría comentar, sin entrar en más detalles. ¿Mm? ¿Le hace sentido? Sí. ¿Sí? Porque cuando está todavía el bebé con el cordón umbilical, que es una maravilla de sistema, la madre siente que depende todo de ella. Cuando ya lo ve respirar, ya somos dos, tú y yo, hay un cambio importante también. Si la madre se da cuenta, es un cambio muy importante. Tú y yo.
Para cuentas conmigo, para lo que necesites, tómalo. Estoy aquí para servirte. Te veo indefenso, porque así las madres nos ven todavía a los 60, 70 años, nos ven un poco indefensos, desde el ángulo materno, no desde el ángulo humano, ¿sí? Pero bueno, entonces sí, esa individualización es fija. A partir de ahí, es una responsabilidad que va a tomar primero el lado instintivo, luego el lado afectivo, el lado mental, etcétera, etcétera. Va a empezar a descubrir su cuerpo, sus espacios, etcétera. Adelante, Maya. Sí, buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿por qué las flores tienen que ser blancas y rojas y de preferencia clavel o rosas? Bueno, porque primero la rosa pues, es la reina de las flores. Es muy hermosa. Aparte, la rosa tiene la característica de que para que se dé bien, necesita una raíz y un tallo base salvaje, pero se refina y expresa belleza, suavidad, se convierte en suavidad. Es un camino iniciático, la rosa. De ahí que los Rosacruz agarraron esto. Lo rojo te atrae a la tierra, es la vibración más densa de los colores. Están los infrarrojos, los rojos, y arriba los ultravioletas que llegan hacia el blanco. El blanco representa la síntesis, el rojo, la división, la lucha, el contraste, lo femenino, la menstruación, que va a la tierra, ¿sí? La tierra lo reabsorbe. Es el camino de descenso a la realidad, cuando las cuestiones se hacen carne, se hacen, somatizan, se dice, se incorporan a los procesos vitales. Entonces el rojo representa la materia, el blanco el espíritu en el sentido de origen de la vida, de origen de la luz y el retorno a la luz. Y el rojo es el verbo que se hace carne, se concreta, se rebaja a la vibración material por necesidad para manifestarse. Bien se dice que la mente puede mentir, pero el cuerpo no. El cuerpo tiene registrado toda la historia, más allá de lo que a veces llegamos a comprender. Pero sí, el blanco va del lado derecho, el lado masculino, de ascenso, de liberación. No estoy hablando del lado masculino de dominación, sino de iluminación, que es diferente. De hecho, cuando la gente domina, se vuelve rojo, está dispuesto a sacar sangre el otro. ¿Sí? No, estoy hablando del blanco como fuente de liberación, de aquellos que se dan cuenta de su origen y de su destino y lo aceptan y son capaces de pasar las pruebas más allá de lo que a veces comprendemos. Se prueban a sí mismos, no están probando a los demás. Entonces el juego, yo les he indicado que el gran paso dentro del mundo vegetal, que son los transformadores de luz en energía biológica, se da el paso de los monocotiledóneas a las dicotiledóneas. Todas las dicotiledóneas tienen gametos, tienen pólenes, tienen fecundación por dos, de dos en uno. Se dualiza, se sexualiza, se secciona. Antes es de célula a célula por mitosis, pero cuando llegan las dicotiledóneas a la evolución de las especies vegetales, se convierten en duales. ¿Mm? Bien, algo más que alguien quisiera preguntar. Y a partir de ahí, pues empezaron los gametos y empezaron las flores y luego empezaron las primeras células animales
independientes, migratorias, y luego de ahí las reptiles, bacterias, protozoarios, etcétera. Empezaron a unirse en polaridad. Por eso las ponemos abajo, no arriba. Es de donde venimos, no a dónde vamos. Deberíamos ir hacia la síntesis, hacia la luz, pero venimos de esa dualidad que está en el yin, en el rojo, tú o yo. Y en el blanco todos somos uno. Y eso es así, pero no en el yo egoico básico, sino en el yo superior, donde todos somos una gran familia y te colaboramos para un solo propósito, el bien común, que es la parte elevada, no los míos, sino es incluyente de todo. Maya, tienes todavía la manita levantada, ¿en qué te puedo servir? Ah, no, ya nada. Gracias. Se me olvidó bajar la mano. Investiga eso de los monicotiledonias y de las dicotiledonias. Es un nombre muy largo y medio particular, pero significa que antes de células, células, que es lento y es riesgoso porque se muere la célula, ya no hay. En cambio, los pólenes andan en todos lados, son casi a veces invisibles. Y gracias a eso se dan las plantas y se fecundan. Gracias. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, buenos días. Buenos días a los presentes. Buenas tardes a Europa. Maestro, yo quería preguntarle, cuando las personas mueren o trascienden, a, todavía, ¿cuánto tiempo es lo que pueden oír? Y si pueden escuchar o están ahí, todavía uno puede ¿Cómo cree hablarles como usted que yo sé normal? eso? No estoy muerto y no tengo reloj para medirlo. Un ratito. Depende la atención, el dolor, el estado de conciencia, depende de muchas cosas. Es el proceso. Pero ustedes me piden mediciones y yo no puedo medir eso. ¿Sí? Nadie así con reloj, tantos, y saca promedios y saca derivadas. Simplemente es el proceso, que es un instrumento de audición. Todavía puede durar un poco más de lo que es el corazón. Impacta todavía al alma. Los que han regresado después de muertos, por alguna razón han vuelto al cuerpo material, sigue el cuerpo emocional, mental, todo, pero el cuerpo material dicen que escucharon. Miren, hay tres expresiones que se pueden dar en lo que se llaman los fantasmas. Se puede presentar en el plasma, que le llaman los espiritistas, como fotos. Eso no se da mucho, ¿sí? Se escucha la voz de quien está muerto. ¿Mm? O sea, se ve, se escucha o se siente nada más su presencia. Son tres formas. Una, el tacto, otra, la audición y la otra, la vista, pero de otro nivel, en el nivel plásmico. ¿Mm? Son cosas que se conocen en las tradiciones de sabiduría para entender el proceso completo. Estamos activos en este momento, pero se conoce después de esta vida, la siguiente proceso, sí se conoce. Y va a tener que ver mucho los apegos o los desapegos. Entrénense en los desapegos. Son las grandes pruebas para un iniciado, el desapegarse, el que lo crucifique.
el que lo recuerden que tiene materias, sentimientos, pero se libera de la cruz y sigue su camino. Hay crucifixión, especialmente en el quinto grado. Fueron las pruebas más difíciles del hermano mayor y yo les puedo decir que en este quinto grado han sido las pruebas más difíciles de mi camino. Pero son para liberarme, no son para castigarme. ¿Mm? O así las tomo yo por lo menos. Y todavía bailo en las mañanas y agradezco estar vivo. No he perdido el agradecimiento a la vida. Y las gentes que me han hecho, intentado hacer daño, en realidad en el tiempo me hacen bien. Los celos son tremendamente castigadores. Celo de territorio, celo de propiedades, celo de propiedad sexual y de otras cosas que hay, son muy castigadores. Por eso el señor Dante Alighieri, el gran novelista, dijo en la Divina Comedia, o simplemente la comedia, que fue originalmente el nombre, pone a los celos, el sentido de propiedad de otros, o de bienes, o de esto, como la parte más baja de los infiernos, porque se sufre mucho, especialmente cuando sentimos que ya no lo tenemos y dependemos de él, que no dependemos, pero nosotros pensamos que sí dependemos y que los demás dependen de uno. Tampoco. Pero bueno, vamos caminando y aprendiendo al final de cuentas. Sí, Enar Tardón desde el País Vasco. Sí. Gracias, Aún en maestra. Cantabria. Aún en Cantabria nos vamos, volvemos mañana ya. Buenos días, maestro, y buenos días a todo el grupo. Después de escuchar el final de la primera pregunta, cuando habla usted de ese orden maravilloso, la función del polen, cómo evolucionaron las plantas hacia la dualidad, pues yo me pregunto, cuando se habla de adaptarnos a los nuevos tiempos, porque la humanidad evoluciona y eso se expresa en los cambios, ¿realmente la transhumanidad es un cambio que requiere adaptación o es una vuelta atrás cuando se interviene en el orden universal? Me lo voy a bajar a una cuestión un poquito más sencilla. Se necesita el complemento para que continúe la vida, no la confrontación de la dualidad, sino la complementación de la dualidad. Así se hace la luz, así continúa la vida, cuando comprendemos que somos complementos y no antagónicos. La lucha por el poder es un antagonismo, no una complementación. La lucha por las conquistas es una dualidad, no es una complementación. Muchas culturas han llegado a aplastar otras, no a complementarse. En esta era tenemos que aprender cómo las dos ondas del Aquarius van unidas cada una en su nivel y son complementarias. Hay una parte más inconsciente que es la de abajo, que mueve la vida, y hay una parte más consciente que debería ser en contacto con el cielo y el orden. Así lo veía la gran maestría china en su filosofía. El orden viene del cielo. Así, así, de ese orden. No los caprichos, gustos y dominancias y apegos de lo humano, que es muy instintivo en la parte de abajo. Deben ser complementarios y no antagónicos. Es lo que yo podría, de su pregunta, es lo que podría comentar. No sé si estoy contestando a lo que me pregunta. Sí, más o menos. Pero que teniendo esa visión clara, tenemos discernimiento para apreciar lo uno y lo otro. Y complementariamente.
Ujú. Alguien va a jalar hacia abajo y alguien aspirará a lo alto, al orden como es, no como me conviene. Por eso una persona que aspira a la alta iniciación vive como debe vivir y no como le da la gana vivir. Y sus gustos y fantasías y autocomplacencias. No, Señor. La camino del Cristo hacia la luz es, toma tu, ya que has cumplido en lo humano, toma todo, toma tu cruz y sígueme. No le promete nada, solo sígueme. Pero claro, ese camino se habla de la asimilación a la eternidad, que ya no es otra vez dual, sino es unidad pura, absoluta. Otro nivel de conciencia, del quinto plano en adelante. Los primeros destellos de luz se captan en el punto del quinto plano, la quinta dimensión del espacio. Del espacio. No son dimensiones del tiempo, son del espacio. Y es un estado mental permanente de unidad con la vida. Empieza a vivirse donde todo converge y de donde ha salido el estado del Hijo del Hombre, el que tiene potestad. ¿De qué? De la unidad, porque la reconoce. ¿Qué es la omnipresencia divina? No imaginada, sino integrada. Alguien pide y el cielo da y uno se agradece y convierte en aquello en frutos sanos y buenos. Y eso a través del cuidado, el cultivo. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Adelante. Muchas Vamos a estar gracias. hablando un poquito más de la estructura oculta de la vida, de las enseñanzas que nos transmitió como tradición, nos transmitió Tradere, nos transmitió el sublime hermano mayor y el muy sublime maestre, y nos recordaron las grandes enseñanzas de los grandes personajes de la historia. Seguir Estrada no es seguir un hombre, es seguir una línea, la línea de los Cristos, Budas y Quetzalcóatl. Y aguántese si empieza esa línea porque va a haber de todo. Va a haber resistencias. Hay una ley que el señor Newton estableció, lo descubrió, que a una fuerza en un sentido, en el universo siempre habrá una opuesta de la misma magnitud y en sentido contrario. Un día comprendemos ese juego y trascendemos eso a través de la integración y complementación. La última y nos vamos, la del estribo, antes del caballo, es la del estribo. Adelante, si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Yo, maestro, otra vez, bueno, mire, es que el otro día, justamente la semana pasada, atendiendo a un paciente, ah, se dejó de respirar, no sé cuánto, y después regresó y luego pues ya se fue para siempre, trascendió. Pero, ¿qué se contaría? ¿La primera falta de respiración sería cuando ya trasciende o o cuando ya definitivamente dejó? Porque No sé si, curiosamente no tenía pulso y pues dieron la fecha esa, pero uno como sabiendo que hay algo después de la muerte, ¿cómo podríamos ver eso? si Gracias. regresó es porque tiene algo que cumplir y no sé si lo cumplió, no sé si trascendió. Es una palabra que debemos guardar para cosas muy especiales. Trascender es incorporar a través del complemento y la aceptación incondicional. Yo no sé esa persona si realmente aceptó, pero seguramente si regresó fue porque tiene pendientes, apegos, que no lo dejan continuar en su camino. Y Pero maestro, pero
conocer todo lo que sucede en la psique y en el cuerpo de un ser humano es muy soberbio decirlo. Yo no me atrevería simplemente pues a hablar de algunas posibilidades de proceso, pero la vida al final es la que decide de acuerdo al estado de conciencia. Pero normalmente la gente que regresa es porque tiene algo todavía que cumplir, tiene un apego no resuelto. Entonces, asignar que la muerte es simplemente así, la más natural, es trascender, no. Se despegó el cuerpo astral del cuerpo físico y ya no está experimentando a través de los sentidos, más que un pequeño lapso. Es lo que podría comentar. Así como Muchas es gracias, adentro, maestro. es afuera, como es arriba, es abajo. Pero como complementos hay unidad, como antagónicos hay conflicto. Pero la gente que regresa es porque tiene un pendiente normalmente. O no es Aunque ella, aceptada por la ley o es él regresa por voluntad propia, por necesitarlo. Por eso aunque, regresó Lázaro, por eso han regresado muchos seres humanos, no la gran porcentaje, pero unos sí, que han regresado porque todavía no han dejado en paz su pasado. bueno, maestro, en este caso él regresó solamente como por segundos, un suspiro, volvió a tener pulso y después se Lo que fue. sea, Oh, gracias. hay una razón de ser para haber regresado, que no se acabó de acoplar, que no se cumplió, que no pudo. Yo no sé, ¿cómo voy a atreverme a decir algo que no me consta? Gracias, maestro. Recuerden que en el llama uno de los aspectos es la veracidad. Hasta donde me consta, decirlo. Y si no me consta, decir no me consta. Porque pueden ser muchas cosas. Y en este tipo de estudios o reflexiones, pues hay cosas que no nos constan. A mí me constan ciertas cosas, y como si me estaba tomando un vaso de agua, así, ¿sí? O cuando me bañé que estaba fresca, pues sentí lo fresco. Así me consta. ¿Por qué no sé? Ya anduve mucho rato en esto. Pues, es la única conclusión que saco. Hay gente que por más que le expliquen, nomás no le consta nada. Y hay gente que, pues, a mí en lo particular, ciertas cosas, pues no, es que no hay otra manera de que sea, tiene que ser así. Pero con mucha certeza interior. Es una sabiduría interior más que exterior. La de exterior tienes que hacer pruebas y corroboraciones y confirmaciones. Y todavía es relativo, porque el sistema de base de la ciencia es hasta esta vez, en tal condiciones, bajo tal prueba, se dio este resultado. No viene la interpretación, nada más la conclusión, ¿m? Que es una tesis para seguir desarrollando más vía de conocimiento. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les mando un abrazo. Ojalá sea complementario a lo que ustedes están buscando y a lo que el maestro les está ofreciendo, porque a mí así me lo ofreció mi maestro, pero era de mí tomarlo, asimilarlo, y hoy me toca transmitirlo hasta donde puedo. A lo mejor no tan bien, pero lo intento de veras de corazón, servirles de referencia en este camino de tradición. Y esto es lo que tenemos que transmitir a la gente, que traemos una tradición viva de sabiduría y no nada más clases de yoga para bajar de peso y para que me duerma en la noche y coma mejor. Aparte de eso, que es muy bueno, muy importante, los asuntos del camino del alma son los que a veces se nos importan y traemos mucho que decir, mucho que compartir, porque no hay muchos lugares que lo conozcan o que lo den y lo transmitan con fidelidad, fieles a lo que sucede, a lo que consta. ¿Mm? Pax, que pasen buen día. Max. Gracias, Muchas maestro. gracias, maestro. Buenos días Sabadito, a todos. sabadito. Gracias por todo. Adito.
Gracias, feliz día. Adiós. Hasta hermano. mañana, Feliz hermano. día, Gracias. Constantino. Feliz día. Saludos a todos.